Es grato presentarles a nuestro primer ponente, el doctor Vladimir Villoslada Terrones, quien es médico cirujano, especialista en ginecología y obstetricia, con la subespecialidad en ginecología oncológica. Él trabaja en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y ha tenido la gentileza de acudir a nosotros hoy para poder compartirnos esta interesante ponencia y también su archivo de PowerPoint. Le agradecemos mucho y pues le damos la bienvenida al doctor Vladimir Villoslada. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer al Colegio Médico por haberme invitado a dar estas charlas y contribuir con la educación médica continua de todos los colegas. Como ya mencionaron, soy ginecólogo obstetra y ginecólogo oncólogo, trabajo en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Me dieron dos temas para desarrollar. El primero es clasificación de la lesión escamosa intraepitelial de cervix. Y el segundo tema sobre pruebas de tamizaje. Específicamente vamos a enfocarnos en BPH, Papa Nicolau y el test de inspección visual con ácido acético. Primeramente declaro no tener conflicto de intereses. No he recibido ninguna paga, ningún emolumento por estas charlas. No trabajo para la industria, soy responsable de las opiniones vertidas. Solamente trabajo en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. La primera pregunta que les quería hacer a todos los colegas que están por la web es si, por ejemplo, tenemos dos variables o una sola variable, ¿no? Con diferentes categorías en un grupo de diferentes pacientes. La primera variable con 7 categorías. Y la pregunta sería, ¿sería fácil de utilizar estas categorías? O la otra pregunta es, por ejemplo, ¿qué pasaría si es que yo tengo en el índice de masa o en el peso, ¿no? ¿Es fácil utilizar el peso o quizás me es mucho más fácil utilizar el índice de masa corporal? Entonces, si la primera variable que lo vimos, que era X, tenía 7 categorías, ahora esta misma variable yo lo hago en 2 categorías, más de 5 y menos de 5. Entonces la pregunta sería, ¿cuál escoger? ¿Cuál es más fácil, X1 o X2? Probablemente X2, porque es mucho más fácil de aprender, mucho más fácil de enseñar, es más reproducible, menos tedioso para analizar. Entonces, la gran mayoría me va a responder eso, ¿no? Entonces, el descubrimiento de la capacidad es la capacidad de ser sorprendido por las cosas simples. Entonces, cuando tengamos cosas complejas, siempre nosotros tratemos, en lo general, de hacerlo lo más simple posible para poder entenderlo, para poder enseñar. Pero esto que cuando hacemos o dicotomizamos tiene ventajas y desventajas. Por supuesto. Una de las ventajas, pues como ya lo ven, es mucho más fácil de aprender, porque es más fácil que aprender de estas 7 categorías comparado con las 2 categorías. Una de las ventajas probablemente sea es que perdemos información. Yo pierdo mucha información. Entonces ahí uno tiene que valorar si efectivamente yo voy a utilizar estas 7 variables o voy a utilizar solamente estas 2 variables. Pero como le digo, uno tiene que ser fácil de aprender, fácil de enseñar, reproducible, ¿no? Entonces, más o menos con esa introducción, entonces vamos a enfocarnos en el tema que me dejaron, que es la clasificación de la lesión intraepitelial, LIE de bajo grado y LIE de alto grado. Eso fue el tema específico que me lo dieron. Entonces, mi charla generalmente o de preferencia se va a estar basada en dos artículos. El primero es la terminología colposcópica de la colposcopía que se publicó en 2012. Esta terminología se aceptó en el 2011 en Río de Janeiro. Se publicó en el Obstetric and Gynecology en el 2012. La segunda es el proyecto LAS, que se publicó en el 2013, liderado por la doctora Teresa Darran, en donde ambas terminologías van a tratar de dicotomizar y de hacerlo un poco más entendible. Conforme avancemos la exposición, lo vamos a ir viendo. Entonces, nosotros conocemos ya la nomenclatura de la colposcopía que ha ido variando en el tiempo.
tenemos una de las primeras que quizás se estandarizó un poco más, fue en Austria, en 1975, donde ya ahí evaluaron ya correlación de métodos. Evaluaron la citología, la colposcopía, cuánto se correlacionaba. Después pasó una segunda terminología, evaluaron la del 75, y en el 2002 en Barcelona eh, hicieron algunas modificaciones, pero finalmente en el 2011, el 14º Congreso Mundial de la Federación Internacional de en Río de Janeiro, implementó una nueva clasificación. Esta nueva clasificación, con un nivel de evidencia 1, con una buena sensibilidad, un buen valor predictivo positivo y un buen valor predictivo negativo. Entonces, esta terminología, a diferencia de las anteriores, como lo vamos a ir desarrollando, fue publicada en julio del 2012 en el Obstetric and Gynecology. Entonces, ¿en qué varió generalmente comparado con la anterior? Varió, ahí ven la línea roja, tenemos evaluación general. Entonces acá en evaluación general ya cambió el término de satisfactoria o insatisfactoria. Acá tenemos adecuada o inadecuada. Adecuada o inadecuada. Este es uno de los principales cambios. Acá, evaluación general, adecuada o inadecuada, por múltiples razones. Puede ser que el cervix esté con inflamación, sangrado, puede ser por las paredes redundantes de la vagina, por un mioma que no me deja ver completamente el cervix. Y lo otro que cambió es que solamente dicotomiza grado 1 o grado 2, lesión de grado menor o lesión de grado menor. He ahí la importancia de que nosotros, como les mostré en las primeras diapositivas, para poder utilizar variables dicotómicas. Entonces, esta clasificación se diferencia de las anteriores, una por la evaluación general, adecuada o inadecuada, ya no utiliza el término de satisfactoria o insatisfactoria, y las lesiones ya lo utiliza de grado menor o grado mayor, solamente dicotomiza. Entonces, en la evaluación general, como ya les mencioné, hay dos términos. ¿Cuándo es adecuada? Cuando yo veo completamente el cervix. Si veo completamente el cervix, uno de las, en el informe debe estar que la colposcopía es adecuada. Si la visión es incompleta del cervix, ya sea por sangrado, por flujo vaginal, por paredes redundantes, por alguna deformación anatómica, yo tendría que colocar que es una colposcopía inadecuada. La otra en la evaluación general es la visibilidad de la unión escamocolumnar. Si es visible, si no es visible, completamente visible, parcialmente visible, y el tipo de zona de transformación, que es tipo 1, tipo 2, tipo 3, esto va a estar en relación de la primera, de la visibilidad de la unión escamocolumnar. Entonces, otra modificación importante es que esta clasificación nos obliga y nos dice que tenemos dentro de las generalidades ubicar el tamaño de la lesión. Entonces, si yo tengo una lesión, tengo que decir dónde se encuentra, dentro o fuera de la zona de transformación. Ubicación según la zona horaria. Imaginen, si yo tengo acá en R3, tendría que colocar lesión de grado menor, de localización dentro o fuera de la zona de transformación en R3. Tengo también que describir el tamaño de la lesión. En el tamaño de la lesión, si yo deseo, puedo describir el número de cuadrantes involucrados, lo divido en 4, el número de cuadrantes involucrados, el tamaño de la lesión en porcentajes y el porcentaje total de los cuadrantes. Si yo tengo una lesión solamente en esta zona, que sería equivalente al 12%. Si yo tengo un cuarto, sería el 25%. Entonces tengo que decir lesión acetoblanca de grado menor, dentro o fuera de la zona de transformación en R tanto. Involucra a 1, 2 o 3 cuadrantes y ocupa ya sea el 25, 12, 50% del total. Entonces, más o menos eso es en cuanto a la evolución general. Otro que nos ayudó también esta clasificación es para ver el tipo de tratamiento, decisión tipo 1, tipo 2, de acuerdo a los hallazgos. Esto lo van a desarrollar después, el tratamiento, no nos vamos a enfocar a eso, pero eso es más o menos lo que nos dice la primera o la terminología de Río. Entonces, ya vimos la evaluación general, pasamos al segundo ítem, que sería apariencia colposcópica anormal.
del epitelio cervical. Acá esto va a depender de qué, del grosor del epitelio, de alteración en el contorno de la superficie, esto se relaciona con la queratinización, y las variaciones del patrón vascular. Entonces, ellos agruparon en dos, criterios menores y criterios mayores. Los criterios menores, perdón, epitelio acento blanco delgado, borde irregular, mosaico fino, punteado fino, que sea blanco, brillante, superficie lisa, bordes geográficos evanescentes. Los criterios mayores, epitelio acento blanco denso, este epitelio generalmente es de aparición rápida, puede tener orificios glandulares abiertos o con refuerzo glandular, que sea engrosado, mosaico grueso, punteado grueso, signo de límite del borde interno y signo de la cresta. Entonces dicotomiza en criterios menores y criterios mayores. De acuerdo a lo que yo encuentro en la lesión, lo puedo clasificar en lesión de grado menor o en lesión de grado mayor. Entonces, solamente nos enfocamos en primer lugar a ver una, por ejemplo, acá, primero, si es una colposcopía adecuada o inadecuada, de acuerdo a la visibilidad completa o parcialmente del cervix. En la primera foto sería una colposcopía adecuada. Zona de transformación, se ve completamente, sería unión escamocolumnar completamente visible, ZT tipo 1. Entonces, pasaría al siguiente paso, que ya después de la evaluación general, los criterios para hacer grado menor o grado mayor. La pregunta sería, ¿esta lesión es de grado mayor o de grado mayor? Entonces, uno más o menos conforme hace colposcopía se va a ir entrenando y va a ir diferenciando. ¿Cómo puedo diferenciar si un epitelio aceto blanco es tenue o delgado comparado con un epitelio aceto blanco grueso? Entonces, si uno se percata completamente este epitelio con este epitelio es mucho más denso. No me permite ver la parte posterior del fondo. Acá es mucho menos denso y sí me permite ver la parte posterior. Entonces, en automático, yo diría que este es un epitelio acetoblanco grueso, es un epitelio acetoblanco delgado. Entonces, una manera de clasificar y hacer lesiones de grado menor o de grado mayor. Entonces, acá también es un poco más tenue, el de acá es un poco más denso, el de acá es un poco más tenue, el de acá es un poco más denso. Entonces, es una manera de dicotomizar, decir, pertenece a la lesión de grado menor o lesión de grado menor. Ahí se asocian otros criterios, los bordes, los vasos, y en conjunto de eso yo podría decir si esta es una lesión de grado menor o de grado mayor. Entonces, la importancia de la clasificación de Río de Janeiro es que me dicotomiza. Me dice, ¿sabes qué? Vas a clasificar las lesiones solamente en dos, de grado menor y lesión de grado mayor. Esa es la importancia. Lo hace mucho más fácil, más reproducible, más entendible y probablemente para poder enseñar. Entonces, una vez que salió la clasificación del 2012, también nos podríamos preguntar, ¿y en qué varió con la de Barcelona? ¿Cuál es el valor de esa clasificación? ¿Tiene importancia? ¿Es aplicable? ¿No es aplicable? Uno siempre cuando sale un artículo o algo tendría que preguntarse, ¿esto me ayuda en algo? Bueno, ya vimos que probablemente nos ayude porque es más fácil de clasificar, es mucho más fácil de aprender, mucho más fácil de enseñar y probablemente sea mucho más reproducible. Pero esto tenemos que llevarlo a la práctica. Entonces, ¿qué es lo que hicieron acá? El doctor Fan en China evaluó 2.262 pacientes desde 2012 al 2016 y su objetivo fue determinar la exactitud de la nueva terminología, evaluar la significancia individual de cada hallazgo. Entonces fue uno de los objetivos principales, pero el primero es el más importante, determinar la exactitud de la nueva terminología. Si esta nueva terminología me sirve o no me sirve en la práctica diaria. Entonces, ¿qué es lo que vieron ellos? Ellos vieron acá un diagnóstico colposcópico y este es un diagnóstico por biopsia. Yo tengo lesiones normales y tengo lesiones normales. Lo correcto es que si tengo 100 lesiones normales, en la biopsia me diga tengo 100 lesiones normales. Si yo tengo lesiones de bajo grado 100, acá en la biopsia me dice debo tener 100. Pero ellos al evaluar con este criterio o con esta clasificación de Río, ¿qué es lo que encontraron? Que cuando la lesión es normal por colposcopía, el 63% era normal por biopsia. Si yo tenía una lesión de bajo grado por colposcopía, tenía el 66% de bajo grado por biopsia. Lesión de alto grado, 67% por patología.
Carcinoma microinvasor, 59%. Entonces, como vemos, más del 50%. Oye, pero la pregunta sería, ¿y esto no sería al azar? ¿Mm? Tendríamos que preguntarnos, ¿no? Porque si a mí me dicen, clasifica esto en, de repente, una radiografía normal o anormal, probablemente me puede equivocar por el azar. Entonces, ellos lo que vieron fue una medida que llamamos capa, el grado de acuerdo. Y vemos que tenía un capa de 0.48. Muchos críticos dirán, oye, pero mire, este capa es bajo, menos de 0.6, menos de 0.8, no es tan bueno. Pero, sin embargo, comparado con otros capas de la colposcopía con la biopsia, que es de 0.2, 0.3, 0.48 a 0.5 es un capa, diríamos, moderado, ¿no? Entonces, demostró que sí, efectivamente, esta clasificación colposcópica del 2011, esta clasificación colposcópica del 2011, una es reproducible, ¿no? Reproducible. Y ahora vemos, ¿cuán sensible es esto? En su trabajo encontró para cualquier lesión tenía una sensibilidad de 80%, una especificidad de 63, un valor predictivo positivo de 83, un valor predictivo negativo de 58, con un índice de York de 44, es para área bajo la curva. Y para lesiones de alto grado, bajó un poco la sensibilidad, pero mejoró la especificidad, mejoró también el valor predictivo positivo y mejoró el valor predictivo negativo. Entonces vemos que sí, efectivamente, tiene una sensibilidad, diríamos, moderada a alta, una especificidad también de moderada a alta y con buenos valores predictivos. ¿Ya? Entonces, concluye el autor que la categorización dicotómica en los cambios mayores y menores es adecuada, ¿no? Es adecuada porque él en las 2.000 pacientes que evaluó vio que es reproducible y que esa reproductibilidad no se debía al azar. Tenía un buen acuerdo, una concordancia, un agreement. Tenía una concordancia de 0.48, sin embargo, es mucho mejor que estudios previos, que es de 0.2. Entonces ya vimos que la clasificación de Río del 2011 es aplicable, ¿no? Entonces diríamos que sí, efectivamente, vale la pena utilizarlo, vale la pena, es reproducible, es fácil y aplicable. Entonces el segundo, como ya les mencioné, el otro artículo que voy a desarrollar es del proyecto LAS. El proyecto LAS es un proyecto que se utilizó para estandarizar lesiones asociadas a PBH. Estas recomendaciones fue liderada por la doctora Teresa Darrián, avalada por el Colegio Americano de Patólogos y la Sociedad Americana de Colposcopía y Patología Cervical. Entonces, en el proyecto LAS, generalmente el fondo del asunto es que todas las lesiones relacionadas a PBH, la terminología generalmente debe ser de acuerdo a cómo se comporta el PBH. De acuerdo a cómo se comporta el PBH. Muchas veces las lesiones del PBH se han dado diferentes nombres, ya sea por dermatólogos, por ginecólogos, ginecólogos oncólogos, cirujanos. Entonces, la doctora Teresa Darreán quiso estandarizar esto. Entonces, dijo, ¿saben qué? Nosotros nos vamos a guiar de acuerdo a cómo se comporta y a cómo evoluciona el VPH. Entonces, agrupó a múltiples especialistas y a líderes a nivel mundial, formó 5 grupos, cada grupo por más de 30 personas. Los 3 primeros grupos revisaron la literatura y todo, y los 2 últimos grupos hicieron recomendaciones. Entonces, la terminología para las lesiones escamosas del VPH tiene, como ya les mencioné, una larga historia, múltiples nombres, las cuales hubo muchas veces discordancia. Había disparidad en el diagnóstico y los términos, como ya les mencioné, se derivado de múltiples especialidades, que para uno era un diagnóstico, para el otro especialista era otro diagnóstico, y muchas veces el perjudicado era el paciente, ¿no? Entonces, y esto no se reflejaba en el conocimiento actual de la biología y, lo más importante, de la patogénesis del PBH. Entonces, de acuerdo a esto, la doctora lideró este proyecto para clasificar de acuerdo a la biología y la patogénesis. Entonces, tenía que ser un consenso de la terminología de todo el tracto anogenital inferior. Cervix, vagina, vulva, pene, uretra. Entonces, el sistema de nomenclatura histopatológico
debe tener un conocimiento actual de la biología del VPH. Eso es lo más importante. Debe utilizar de manera óptima los biomarcadores disponibles y facilitar la comunicación clara a través de las diferentes especialidades médicas. Entonces, eso es lo principal. Como ya les mencioné, fue patrocinado por el Colegio Americano de Patólogos, la Sociedad Americana de Colposcopía y Patología Cervical, y se incluyeron 5 grupos de trabajo. Y esto se basa en la biología del PBH. ¿Por qué? Porque el VPH o el virus del papiloma humano interactúa en 2 vías del epitelio escamoso. La primera vía apoya la producción de viriones. Estas lesiones son transitorias. Como ya sabemos, la infección por el VPH es una de las infecciones de transmisión sexual más comunes, pero son transitorias. Generalmente el 80% lo aclara esta infección en los 2 años subsiguientes. Estas lesiones, como son transitorias, ¿me puede producir una lesión de bajo grado? Probablemente sí, o de grado 1, o displasia leve, o NIC1, o condiloma. Miren, solamente para un tipo de lesión, cuánta terminología. Entonces, sabemos que el virus con los viriones completa el ciclo. Estas lesiones generalmente no son detectables, no progresan, se aclaran y no necesitan tratamiento. Esta es la primera vía. La segunda vía en el epitelio escamoso ya son aquellas lesiones precancerosas. Entonces, el virus, el 80% lo aclara, hay un 20% que no lo aclara y que persiste, y esta persistencia del virus asociado a otros cofactores nos va generalmente a llevar a la progresión a lesiones precancerosas o premalignas. ¿Y esto por qué? Porque altera la ruptura del control, que debe haber un control coordinado entre la expresión genética viral y la diferenciación del epitelio. Cuando rompe este control, entonces ya tiene más predisposición a producir lesiones premalignas. Además, va a haber sobreexpresión del oncógeno viral. Al haber sobreexpresión del oncógeno viral, va a haber proliferación celular y expansión clonal. Y también esto nos va a llevar a que haya o se presenten células desdiferenciadas o no diferenciadas y que persiste la detección viral, anomalías colposcópicas persistentes y el riesgo de transformación maligna. Entonces, si nosotros vemos, a nosotros lo que nos interesa de preferencia es esto, más no el anterior. El anterior ya lo vimos que son lesiones detectables, generalmente transitorias, pero las de acá me dice que hay células desdiferenciadas, persiste la detección viral, anomalías colposcópicas persistentes y hay un riesgo de transformación maligna. Entonces, para mí mi objetivo es esto, la segunda vía. Entonces, el objetivo del proyecto es identificar y tratar la enfermedad de alto grado. ¿Para qué? Para disminuir el riesgo de desarrollar cáncer invasivo. Entonces, el proyecto su objetivo principal es unificar la nomenclatura histopatológica, ¿ya? Relacionados a PBH, lo dicotomiza en 2, en lesiones de bajo grado y en lesiones de alto grado. Esta nomenclatura generalmente debe ser adecuada, debe ser apropiada, reproducible y que todas las especialidades traten de utilizarlo para tener un consenso y poder hacer informes adecuados. Entonces, después que el proyecto las dice, vamos a dicotomizar solamente en bajo grado y alto grado, la otra es la utilización de inmunistoquímica. ¿Debo utilizar adecuadamente la inmunistoquímica o no la inmunistoquímica? Entonces, si yo tengo una lesión de bajo grado, en la lesión de bajo grado va a estar el NIC1, en la de alto grado el NIC3. Pero ¿qué pasa con el NIC2? El NIC2, cuando hay alguna duda del patólogo de que este NIC2 pueda ser NIC1 o NIC3, el patólogo debe hacerle una inmunistoquímica con el P16. Entonces, si el P16 es positivo, entonces lo cataloga como de alto grado. Si el P16 es negativo, lo catalogaría como lesiones de bajo grado. Entonces, tenemos que generalmente tener bajo grado y alto grado. Alto grado es NIC3, bajo grado es NIC1. El NIC2 de preferencia se cataloga como alto grado, pero hay algunos dudosos, no reproducibles. Entonces, cuando el patólogo tiene esa duda, debe usar el P16, la inmunistoquímica. Si el P16 es positivo, alto grado, si el P16 negativo, bajo grado. Pero muchas veces dirán, si yo tengo un NIC2,
me viene una biopsia en NIC 2, ¿le debo pedir P16? Generalmente el que solicita P16 o el que hace P16 es el patólogo. Cuando tiene duda de que este NIC 2 sea realmente un NIC 2 o un NIC 1. Cuando él tiene duda, entonces él lo solicita, no el ginecólogo oncólogo. Si yo tengo NIC 2 o NIC 3, debo tratarlo, pero si el patólogo a este NIC 2 le hace una inmunistoquímica P16 positivo, él debe informarlo como alto grado. Si sale negativo, debe informarlo como bajo grado. Entonces, ya vimos que la terminología del 2011 dicotomiza lesión de grado menor y lesión de grado mayor. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil. El proyecto LAS dicotomiza LIE de bajo grado y LIE de alto grado. Entonces, esto es lo que actualmente debemos tratar de impulsar en la terminología colposcópica con lesión de grado menor y lesión de grado mayor, y la terminología del proyecto LAS en LIE de bajo grado y LIE de alto grado. Entonces, las consideraciones finales, esta dicotomización tanto de la terminología de Río del 2011 como del proyecto LAS, ¿es fácil? Sí, es fácil porque solamente tengo dos categorías. Es reproducible, sí es reproducible, y me sirve para estandarizar. Lo más importante que me sirve para estandarizar. Bueno, eso es lo que les quería comentar y compartir sobre la primera exposición, que es acerca de la terminología de las lesiones premalignas. Muchas gracias. Bien, si tienen algunas preguntas de este primer tema, por favor pueden ir dejándolas en el chat del Zoom, mientras esperamos la segunda ponencia para poder transmitírselas a nuestro expositor. Las indicaciones que dimos al respecto de que pusieran su nombre y su CMP no es en el chat del Zoom, sino en editar perfil, en editar su nombre. Den clic al nombre en la parte superior donde está en la ventana de chat o de participantes, y ahí pueden colocar su número de CMP. Si es que la semana pasada no pudieron estar, pueden todavía participar en las 3 fechas, comenzando por hoy, la siguiente y subsiguiente martes, para poder considerarles según los test. Si es que son con nota probatoria, pueden aplicar el certificado. Si tienen preguntas con respecto al tema, a este primer ponencia, por favor, pueden trasladarla a través del chat del Zoom.
Doctor, aquí hay una consulta. Dice, si otro profesional cataloga la lesión como NIC2 y así viene referida a la paciente, ¿yo podría solicitar el P16 o directamente la catalogo como lesión de alto grado? Eh, Gracias por la pregunta. Como ya les mencioné, la necesidad de utilizar P16 o no, generalmente, según la literatura, lo debe usar el patólogo. No es que me llega una lesión o una biopsia NIC2 y yo tengo que pedirle P16 para catalogarlo como NIC3 o NIC1. Si ya me llega como NIC2 es porque el patólogo dice sí, efectivamente, esta es una lesión de alto grado. Que lo ideal hubiera sido que lo discrimine alto o bajo grado HSIL o LSIL y 2 puntos HSIL NIC2 o 2 puntos HSIL NIC3, pero ya uno lo debe catalogar como NIC3 estrictamente. Cuando ya les hablen de tratamiento, probablemente ahí les expliquen que hay poblaciones especiales con NIC2 que debemos tener en consideración para tratar, sí, una, adolescentes. El término adolescente de 21 a 24 años. En estas pacientes sí hay trabajos donde dicen, mira, ¿sabes qué? Si tienes NIC2, tienes que ser conservador, la paciente es de fácil seguimiento, entonces lo puedes observar o lo puedes solicitar un P16 y muchas veces le están pidiendo un KI67. De acuerdo a eso, yo puedo decir, sí, efectivamente, este tiene alta probabilidad de que progrese o no, pero es en poblaciones especiales. Sin embargo, acá no estamos hablando de tratamiento ni de poblaciones especiales, estamos hablando de en general de la clasificación. Si hablamos en general de la clasificación, estrictamente, esta es una paciente con una lesión de alto grado. Muchas gracias, doctor. Entonces, esta pregunta y con respecto al primer tema y a este segundo tema que va a iniciar en un momento, las transmitiremos al final para que podamos resolverlas y poder satisfacer las dudas de los colegas que nos están viendo a través del Zoom. Entonces, sin más, comenzaremos con el tema número 2, cribado de cáncer de cuello uterino, pruebas BPH, PAP, IVA. Adelante, doctor. Nuevamente agradecer por la invitación para la segunda ponencia. El segundo tema que me asignaron fue cribado de cáncer de cuello uterino. Mencionaron para desarrollar estas 3 pruebas, BPH, Papa Nicolau e IVA. Entonces nos vamos a enfocar específicamente a estas 3 pruebas. Ya les mencioné, no tengo conflicto de intereses, soy responsable de las opiniones vertidas en esta charla, no he recibido ningún pago, ningún emolumento por parte de la industria ni del colegio médico y solamente trabajo en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Entonces, cuando uno va a hablar de cribado, tendría que definir qué es lo que yo voy a tratar de tamizar, qué es lo que me gustaría encontrar. Entonces, partiendo de ahí, nosotros en cáncer de cuello uterino tenemos que enfocar a poblaciones objetivo. Para mí, mi población objetivo sería aquellas pacientes que tienen lesiones premalignas y identificarlos, tratarlos y evitar que progresen el cáncer. Eso sería mi objetivo. Ese sería mi objetivo. Entonces, para yo llegar a ese objetivo, tendría que plantearme algunas políticas de salud. Más que yo tendría que plantearme, sería el gobierno, sería el Estado. Pero ¿qué pasa? Es el sistema de salud en el Perú. Probablemente si ustedes están viendo eso, definitivamente no lo entendemos. No lo entendemos porque es muy segmentado, es totalmente segmentado. Hay público, hay privado, el público está para salud, para el MINSA, gobierno, depende del gobierno central, de gobiernos regionales. O sea, cada quien en cada región muchas veces organiza, planifica, hace un determinado plan con una prueba, con otra prueba, pero esto es en sí el reflejo de nosotros, de nuestra realidad. Este es el sistema de salud en el Perú. Entonces, el sistema de salud en el Perú definitivamente es segmentado, desorganizado, centralizado. Para mí, este es el principal problema, antes que las pruebas.
Si yo tuviera un sistema de salud adecuado, organizado, que no sea centralizado, con un buen sistema de salud, con una buena política de salud, definitivamente cualquiera de los métodos es adecuado. Entonces, me dieron por encargo desarrollar esas charlas, el cribado y específicamente desarrollar las pruebas. Generalmente cuando uno ve el tema, los colegas que van a ver el tema me dirán, pues no, ¿y cuál es la importancia de hablar de tamizaje de cáncer uterino? Todo el tiempo hablan lo mismo, no saben otra cosa. Entonces, muchas veces lo que nos replican. Pero uno tendría que preguntarse, ¿cuál es la magnitud global del cáncer? En el año 2018 hay 18 millones de nuevos casos, 9.6 millones de muertes y 43 millones de personas que están viviendo con cánceres. Momento, ¿qué les parece esas cifras? Con cáncer. Pues en cáncer en general, me dirán. Pero mira, ¿qué pasa en Latinoamérica en el 2018? En mujeres. ¿Qué pasa en mujeres? ¿Qué pasa con la incidencia en mujeres de cáncer de cuello uterino? La incidencia de 18 a 23 acá en Perú, ¿sí? En cervix, por 100.000. La mortalidad de 9 a 13 para Perú. Entonces, no estamos hablando de poca cosa. En el Perú, en el año 2018 se presentaron 4.103 casos. Y en el año 2018, 1.836 mujeres con cáncer de cuello uterino fallecieron. ¿Qué pasa? 1986, 1995, 2005, 2015. En cáncer de cuello uterino, la mortalidad. No traten de mirar la leyenda, traten de mirar los colores. ¿Ha variado mucho desde 1986 al 2015? No, no ha variado. Los colores son casi los mismos. Unos más, otros menos con intensidad, pero los colores son casi los mismos. ¿Y por qué no ha variado desde el 86 hasta el 2015? Uno se pregunta, ¿por qué? Por esto, pues. Porque tenemos un sistema de salud segmentado, desorganizado, centralizado, que cada vez que hay una nueva autoridad y trata de implementar nuevas políticas, borrando lo que le hace el anterior y no tenemos una política de salud pública a largo plazo. Esa es lamentablemente nuestra realidad a nivel nacional. ¿Y qué pasa? Aparte de que no ha variado desde 1986 hasta el 2015, no ha variado mucho la mortalidad, ¿qué pasa si uno es pobre y no pobre? Miren, acá en Perú, el pobre, que es esta línea superior con los triángulos, tiene más probabilidad de morir que el no pobre. O sea, encima que estamos desde 1986, que no ha variado mucho la mortalidad en el Perú por el cáncer de cuello uterino, y encima eres pobre, estás condenado. Tienes más probabilidad de morir comparado con los que tienen más o mejor condición socioeconómica. Entonces, por eso es importante hablar de cáncer de cuello uterino. ¿Por qué? Porque es un problema de salud pública. ¿Por qué me causa alta mortalidad? Porque es costosa y es una enfermedad de las inequidades. Vemos acá pobre con no pobre. Es una enfermedad de las zonas urbanas marginales. Es una enfermedad de las zonas rurales. Es una enfermedad de la sierra, de la selva comparado con la costa. Es una enfermedad de las inequidades. Entonces, la importancia de hablar de cáncer de cuello uterino. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal del tamizaje de cáncer de cuello uterino? Primero, prevenir que llegue a cáncer infiltrante, bueno, mediante la detección y tratamiento de lesiones premalignas, de los famosos NIC. Entonces, para definir una prueba diagnóstica, generalmente es algo complejo que me pretende determinar en una paciente la presencia de cierta condición supuestamente patológica, que yo no lo puedo ver. Imaginemos, yo quiero saber si un paciente, un determinado sujeto es diabético o no. Entonces yo tengo que hacerle, yo así a simple vista no puedo decir que es diabético. Tengo que hacerle un examen que es relativamente complejo, que se llama glucosa, para determinar si efectivamente esta condición existe para yo catalogarlo como diabético o no diabético. Entonces, en pacientes yo tendría que hacer una prueba relativamente compleja, que puede ser test de PBH, Papa Nicolau IVA, para ver si es que hay una condición patológica que no lo puedo ver. Es el NIC. Entonces, esta prueba diagnóstica tiene que ser válida, tiene que ser reproductible y tiene que ser segura, pues no. Es válida cuando mide lo que desea medir o me desea cuantificar. Es reproducible porque me ofrece los mismos resultados cuando lo repito una y otra vez. Y es segura cuando un test me predice la presencia o ausencia de la enfermedad.
Entonces, estas tres cosas básicas debe tener una prueba para poder decir que sí, efectivamente es una prueba adecuada. Entonces, la validez de las pruebas diagnósticas lo vamos a ver en dos ítems, que es la sensibilidad, la especificidad, la seguridad, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Entonces, todos generalmente conocemos estos cuadros de 2 por 2, una prueba clasificada como positivo o negativa y acá la enfermedad presente y ausente. Verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos positivos y falsos negativos. Solamente no es necesario que lo aprendan, para que tengan referencia. Los indicadores más importantes de una prueba tenemos sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, probabilidad de falsos positivos, probabilidad de falsos negativos, prevalencia en la enfermedad, proporción de sanos, razón de verosimilitud positiva, razón de verosimilitud negativa. Entonces, para una prueba debe tener todo esto, ¿no? Pero nosotros generalmente decimos cuán sensible es, cuán específico, pero al menos estas 4 primeras tenemos que tratar de exigir de una prueba. Entonces, dentro de la validez, ya les mencioné que tendríamos que hablar de sensibilidad y de especificidad. Entonces, si yo tengo acá una prueba, cualquier prueba, ¿no? Me dio positivo y los que tienen enfermedad 80, negativo 20, y los que no tenían enfermedad tenían acá, me salió positivo sin enfermedad 100 y negativo 80. Yo me pregunto la sensibilidad. La sensibilidad sería 80 sobre 100, 80%. O sea, la prueba me salió positiva en los verdaderamente enfermos. La especificidad, la prueba me salió negativa en los verdaderamente sanos, 80 sobre 900. Una sensibilidad de 80 y una sensibilidad de 89%. Entonces yo me pregunto, ¿qué calidad tuvo la prueba? La prueba tiene buena calidad, tiene alta sensibilidad y alta especificidad. Me clasifica bien a los enfermos y me clasifica bien a los sanos. Es una sensibilidad relativamente alta. Entonces, ¿cómo lo interpreto? El 80% de los enfermos se clasifican como positivos y el 89% de los sanos se clasifican como negativos. Ya vimos la validez, ahora vamos a ver la seguridad. La seguridad está relacionado con dos, con el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Entonces, esta misma prueba, el valor predictivo positivo, si me sale positivo acá, 80, yo me pregunto, ¿realmente es positivo? Imaginemos, ¿no? Una prueba que les toman a ustedes que están en la red, VIH, positivo. Uno se pregunta, ¿es realmente positivo o se equivocaba el laboratorio? Entonces, esto es el valor predictivo positivo. ¿Cuál es la probabilidad de que esta prueba que salió positiva sea realmente positiva? Entonces, 80 de 180, 44%. El negativo, ¿cuál es la probabilidad de que esta prueba, siendo negativa, sea realmente negativa? 97%. ¿Sí? Entonces, ¿qué seguridad tuvo la prueba? Valor predictivo positivo de 44 y valor predictivo negativo de 97. Las personas con resultados positivos tienen 44% de probabilidad de estar enfermos. Y las personas con resultado negativo tienen 97.5% de probabilidad de no tener enfermedad. Entonces, la seguridad de la prueba. Entonces, cuando uno viene acá a Lima, cuando los pacientes vienen a Lima, va a encontrar una serie de avisos, en donde le ofrecen un chequeo integral, un chequeo a bajo costo, le hacen Papa Nicolau, acá dice examen de Papa Nicolau, frotis cérvico vaginal. Entonces, miren, si uno se da cuenta, el primero con el segundo probablemente sea lo mismo, colposcopía digital. Entonces, le ofrecen tantas cosas a las pacientes que el paciente no sabe cuál escoger. Y muchas veces he leído así en algunos en algunas gigantografías que dice examen ginecológico profundo. Realmente no sé dónde lo examinan, probablemente en un sótano o no sé, o sea, eso es lo que ofrecen acá en Lima. Entonces el paciente se pregunta, ¿no? ¿A cuál ir? Y lo que llega y te pregunta, doctor, recomiéndame lo mejor. ¿Es útil ir a esas campañas? ¿Me debo hacer Papa Nicolau, colposcopía, IVA, test de PVH, test del UGOL, examen médico profundo, todas esas cosas que me ofrecen por 99.99 soles? ¿Realmente vale la pena? Entonces, nosotros tenemos que conocer de las pruebas de tamizaje para cáncer de cuello uterino. Las principales pruebas de tamizaje tenemos la citología, las pruebas moleculares y las pruebas visuales. ¿Sí? De las que más usamos aquí en Perú, tenemos la citología convencional, captura híbrida, PCR y en la inspección visual con ácido acético.
No lo coloqué colposcopía porque colposcopía no es adecuado o no es indicado para tamizaje primario. Es como una segunda prueba. Entonces, sensibilidad y especificidad de las pruebas. Entonces, acá tenemos, Denny publicó en el 2006 la sensibilidad, la especificidad de algunas pruebas de la citología convencional moderada, test de PBH alto, inspección visual moderada, colposcopía bajo, ¿ya? Entonces, pero miren, la especificidad alta, moderada. Sin embargo, una sensibilidad moderada. Acá tenemos 48 a 78. Sensibilidad moderada, 67 a 79. Sensibilidad moderada, 62 a 73. Sensibilidad moderada, 67 a 74. ¿A qué le llamamos moderada? ¿Estamos de acuerdo con esto? Entonces uno tendría que preguntarse por qué catalogaron como moderada. Entonces lo que hicimos fue tratar de hacer algunas revisiones sobre esto y encontramos una primera revisión muy interesante donde comparan el test de PBH con el Papa Nicolau, lo publicaron en el 2012. Eh, las fortalezas de esto para mí particularmente es que solo incluye ensayos clínicos randomizados. Es una de las principales fortalezas de esta revisión sistemática y metaanálisis. ¿Y qué es lo que dijeron? Mira, ¿sabes qué? Test de PBH comparado con citología. Si le haces solo una ronda o un screening para detectar NIC3, el test de PBH me detecta 1.5 veces más comparado con el Papa Nicolau. ¿Sí? Entonces, interesante, ¿no? 4 estudios randomizados, el Artistics, el NCTS, el Probascan y el Sweden Screen. Me dice que el test de PBH detecta 1.52 veces más el NIC comparado con la patología. Comparado con la patología. Es lo que me dice es esto. Acá nos dice en una ronda también. 1.67 veces más. 1.67 veces más. El de acá es para detectar NIC2 o más. 1.52. El de acá es para detectar NIC3. 1.67 más del PBH comparado con el Papa Nicolau. Pero ¿qué pasa si hay dos rondas? ¿Mm? Dos rondas. Para detectar NIC2, 1.37. Miren, en dos rondas bajó. Para detectar NIC2 o más, o sea, juntar con NIC3, 1.19. Ya cruza el intervalo de confianza. Para detectar NIC3 en dos rondas, se equiparan. O sea, es igual, puedes usar Papa Nicolau, test de PBH, en dos rondas. Entonces, ellos concluyen, de acuerdo a esto, que debe haber programas organizados. Debe haber programas organizados. Se debe adoptar test de PBH como primario screening en mujeres de 30 a 35 años o más. De 30 a 35 años o más. Detecta desde 1.3 hasta 1.5 veces, desde 1.3 hasta 1.5 veces más, o 6, perdón, comparado con el Papa Nicolau. ¿El test de PBH es adecuado? Sí, es adecuado en países que tienen recursos. ¿Me detecta más que el Papa Nicolau? Sí. ¿Cuánto? 1.6 veces más. 1.3 veces más, comparado con el Papa Nicolau. Otra revisión sistemática se publicó en el 2013. Entonces, igual, incluyó solamente ensayos clínicos, pero a mí me pareció interesante porque evalúa el número de colposcopías necesarias para detectar NIC. Acá tuvieron estrategias, mientras que le hago test de PBH, si es positivo lo refiero a colposcopía. ¿No? Interesante, ¿no? Test de PBH positivo va a colposcopía. Acá le hago citología y test de PBH. Hay dos, una respuesta activa y una respuesta pasiva. La respuesta activa es si el Papa Nicolau o el PBH es positivo, va a colposcopía. La pasiva es si el test de PBH es positivo, puedo repetir el nuevo test de PBH y solamente si le hago colposcopía si hay dos resultados positivos o una citología positiva. Entonces acá, igualito, le hacen una ronda, dos rondas y tres rondas. Vamos a ver en el porcentaje global. Para detectar NIC2 o más, 1.7 veces más el test de PBH comparado con el Papa Nicolau. 1.7, 2.8, 1.6. O sea, siempre el test de PBH detecta más lesiones premalignas comparado con el Papa Nicolau. Eso ya lo vimos en la revisión anterior y también lo corrobora esta revisión. Pero esta revisión es importante, ¿por qué? Porque me dice cuántas colposcopías más comparado con una estrategia pasiva
o citología hago si tengo un test de PBH positivo. Si yo tengo test de PBH positivo para detectar una lesión de NIC2 o más, hago más colposcopías comparado con lo otro. Hago más colposcopías. ¿Vemos? Acá hago más colposcopías. 4, 5, comparado hasta con desde 7 hasta 15 colposcopías. Hago más colposcopías para detectar NIC2, para detectar NIC3. O sea, si yo tengo test de pH positivo y lo derivo a colposcopía, voy a hacer mucho más colposcopías para detectar un NIC2 o más, comparado con la estrategia activa. Entonces me dice, definitivamente, el test de PBH es más sensible, sí, pues detecta más que la citología. Sin embargo, en esta estrategia hay más colposcopías para detectar, o necesitamos más colposcopías para detectar un caso de NIC3 o más, especialmente en mujeres mayores de 35 años. Entonces ya tenemos acá otra variable que se nos une. ¿Puedes usar test de PBH? Sí. ¿Lo vas a usar solo? Pues perfecto. Ahora la pregunta es, ¿cuántas más colposcopías vas a hacer? ¿Tienes personal capacitado para colposcopía? ¿O no tienes personal capacitado? Entonces es importante saber que si nosotros indicamos una prueba, tenemos que saber qué es lo que sigue después de que esa prueba salga positiva. Otra revisión también muy interesante es de Mustafa. Esta revisión lo publicó en el 2016 en International Journal of Obstetrics. Y acá lo importante es que evalúe el sobretratamiento. Evalúe el sobretratamiento de cada uno. Entonces, si uno ve esto, dice, pues, mira, el test de PBH, la sensibilidad 95. Comparado con el IVA, la sensibilidad 69. La especificidad 84 y el IVA 87. Test de PBH más sensible. ¿Sí? Incluso casi igual de específico. Entonces, probablemente digan, yo sí voy a escoger el test de PBH. ¿Qué pasa si vemos acá estos cuadritos rojos? En el primero me dice los verdaderos positivos. Los verdaderos positivos, el IVA me detecta 14 y el PBH 19. O sea, me detecta 5 más. El PBH me detecta 5 más verdaderos positivos que el IVA. En los falsos negativos, el test de PBH me detecta 5 menos. 5 menos en falsos negativos. Y los verdaderos negativos me detecta 30 menos el test de PBH. Y los falsos positivos, 30 más. Entonces, enfoquemos en esto que dice 30 más. IVA, 127. Test de PBH, 157. 157. Verdaderos positivos, acá me detecta 30 más. Acá está pasándome en 30 pacientes. Lo mismo, IVA con test de PBH. La sensibilidad 77, la especificidad 84, la especificidad 82, la especificidad 88. Entonces, el IVA comparado con el Papa Nicolau. Los verdaderos positivos, el Papa Nicolau me detecta, o el IVA me detecta 2 menos en verdaderos positivos. O sea, de 100 mujeres con la enfermedad, el Papa Nicolau me va a detectar 17 y el IVA 15, 2 menos. En los falsos negativos, el Papa Nicolau me va a detectar, o el IVA me va a detectar 2 más. O sea, 2 negativos que realmente son falsos. Los verdaderos positivos, 58 menos, y los falsos positivos, 58 más. 58 más. Lo mismo cuando yo combino test de PBH con el Papa Nicolau. El test de PBH me detecta 5 más verdaderos positivos, me detecta 5 menos falsos negativos, verdaderos positivos 49 menos y falsos positivos 49 más. Entonces, como vemos acá, si uno ve las cifras, acá 94 comparado con 70, este es 90 comparado con 95, muchos dicen no hay mucha variación. Pero si uno vemos acá en falsos positivos, o sea, positivos que son falsos, son 45 o 50 más. 45 o 50 más. O sea, el test de PBH me dice en 50 pacientes son positivos más de lo normal. ¿Ya? Entonces, aunque puede haber diferencia en la sensibilidad entre los test, las diferencias absolutas pueden subdiagnosticar
Y estas diferencias no pueden dar un sobretratamiento comparado con IVA, un sobretratamiento. Entonces, si tenemos acá, por ejemplo, IVA versus Papa Nicolau, tenemos una sensibilidad de 77 y una sensibilidad de 84. Los verdaderos positivos, 2 menos, como ya les expliqué. Los falsos negativos, 2 más. ¿Qué quiere decir? Que en los verdaderos positivos, el IVA me detecta 2 pacientes menos comparado con el Papa Nicolau en los verdaderos positivos. Si yo tengo acá estas diferencias absolutas, acá probablemente no haya mucha diferencia, pero acá en estas diferencias, en los falsos positivos. Falso positivo quiere decir que una paciente le haga una biopsia, me sale positivo, pero se equivocó, es falso. El IVA, 58 pacientes más de biopsias que salieron positivo, pero fueron falsas, comparado con el Papa Nicolau. Entonces, de acá hay una diferencia grande en diferencias absolutas para sobretratar, comparado IVA con Papa Nicolau. Entonces, la importancia de esa revisión sistemática. Y la última revisión sistemática que lo publicó Cochrane, generalmente me son revisiones sistemáticas diferentes a las que comúnmente vemos, con el forest plot y todo, vemos. Acá lo que no nos dice solamente test de PBH y Papa Nicolau. Acá también verdaderos positivos, falsos negativos, ¿ya? Falsos positivos, ¿sí? Entonces, lo que tenemos acá, citología convencional, citología de base líquida. Para tener o detectar NIC2 o más, 65%, para detectar NIC3, 70%. Si yo veo citología de base líquida, sensibilidad 75, para NIC3 75. Entonces, miren, acá cuando vemos ya la sensibilidad es mucho mayor de la citología comparado con los que nos enseñan. La especificidad 96, 91%, o sea, especificidad alta. De captura híbrida, tenemos captura híbrida, PCR y Aptima. De captura híbrida, para detectar NIC3, sensibilidad 96%, especificidad 89. PCR para NIC3, 93. PCR 86 de especificidad. O sea, tiene una alta sensibilidad, los test de PBH, y una especificidad también alta, pero mucho menor que el Papa Nicolau. Resumiendo esto, o estos cuadros, podríamos decir que para detectar captura híbrida versus citología convencional, para detectar NIC2, no hay mucha diferencia en pacientes con ascos. Captura híbrida versus citología convencional para detectar NIC3, no hay diferencia en pacientes con ascos. Entonces, pacientes con ascos no me ayuda o no me sirve mucho. Si yo le hago PCR versus citología convencional en pacientes con ascos, tampoco me ayuda. Pero si yo tengo ya captura híbrida versus citología convencional para lesiones de bajo grado, para detectar NIC3, es casi igual, ¿no? O sea, en lesiones de grado menor, bajo grado y ascus, comparado las pruebas de PBH con citología convencional, no hay mucha ventaja. No hay mucha ventaja. Pero, pero ¿qué pasa si nosotros vemos esto? Vemos esto. ¿Qué sería lo más importante en la sensibilidad? 1.5 veces más, 1.46 veces más, 1.37 veces más, 1.28. ¿Qué nos quiere decir? Que las pruebas que en las cuales yo voy a buscar el virus del papiloma me van a detectar mucho más comparado que en la citología. Si yo comparo captura híbrida con citología convencional, es 1.5 veces más. Captura híbrida de citología convencional para NIC3, 1.46 veces más. Entonces, el test de PBH va a detectar mucho más, es mucho más sensible que el Papa Nicolau, sí, me va a detectar mucho más. Pero si yo veo los ascos acá, en los ascos cruzan los intervalos de confianza y eso no me sirve, no me sirve. Entonces, para yo poder detectar generalmente lesiones de NIC2 o NIC3, muchas veces tenemos referencias innecesarias cuando hacemos un test de PBH, especialmente cuando tienen citología de ascos, citología de ascos. Pero cuando yo tengo un test de PBH, muchas veces también voy a sobre referir para hacer más colposcopías, como ya les mencioné en una revisión anterior. Pero si yo tengo una citología negativa, esto no me garantiza que la paciente no tenga lesión, no tenga lesión. Eso no me garantiza, a diferencia de una citología positiva.
Pero entonces, a menudo, a veces realizamos las mismas pruebas en las personas, ¿no? Pruebas secuenciales o pruebas simultáneas. ¿Cuándo hacer pruebas múltiples? Primero debe tener diferente sensibilidad y especificidad cada una. Las secuenciales me mejoran la sensibilidad y las secuenciales la especificidad y las simultáneas la sensibilidad. Entonces, la pregunta sería, ¿yo debo combinar PAP, IVA o test de PBH? ¿Lo debo combinar? ¿Lo debo hacer una subsiguiente a la otra? Un ejemplo hipotético, en Lima, de 10.000 mujeres, una prevalencia en NIC2 más o menos del 5%. Entonces, tendría una sensibilidad, si yo hago simultánea, de 87%, una especificidad de 6%. La seguridad, 4% y acá 89%. Si yo hago pruebas secuenciales, la primera prueba debe tener mayor sensibilidad y la segunda prueba mejor especificidad. PBH más PAP, sensibilidad 42%, especificidad 99%. Seguridad, BPH, valor predictivo positivo 15% y valor predictivo negativo 99%. Entonces, si combino pruebas, mejoro la sensibilidad, pero disminuyo especificidad. Si hago secuenciales, mejoro especificidad. Entonces, ¿qué pasa? Si yo hago un PAP junto con un IVA, puedo mejorar la sensibilidad, pero mi especificidad cae al 6%. Ojo, mi especificidad cae al 6%. Si yo hago PBH luego Papa Nicolau, o sea, una prueba secuencial, esta especificidad me sube a un 99%. Entonces acá, por ejemplo, es una buena estrategia, mejorar la especificidad. Hay que saber combinar. Y si yo hago PBH y luego IVA, la especificidad sube a 91. Entonces, ¿cuál sería mejor combinar? ¿PBH y después Papa Nicolau o PBH y después IVA? Probablemente sea PBH y luego Papa Nicolau, porque mi especificidad me va a mejorar hasta un 99%. Pero si yo hago pruebas conjuntas o simultáneas, que muchas veces se hace, como ya les mencioné en una diapositiva, Papa Nicolau con IVA, la especificidad me va a caer a un 6%, o sea, no me está ayudando mucho, ¿no? Entonces, evaluar qué es lo más importante. El PBH ya lo vimos que es mucho más sensible, detecta 1.3 hasta 1.5 veces más que el Papa Nicolau. El PBH, y si luego hago Papa Nicolau, es mucho más específica, me disminuye el número de colposcopías. El PBH negativo es mucho más seguro que una citología negativa, es mucho más seguro. Si tiene test de PBH negativo, yo podría tener más seguridad en decirle a la paciente que no hay riesgo de que pueda tener una lesión premaligna a que si tengo una citología negativa, porque la sensibilidad es 50%. Entonces, lo más importante, como les comenté, probablemente sea tener un buen sistema de salud con un programa de tamizaje organizado, con una buena cobertura, ¿no? Entonces, pues ya que vimos que el sistema de salud es muy desorganizado, muy segmentado, ¿no? Entonces, lo más importante, al margen del tipo de pruebas, si tienes un sistema de salud organizado, cualquiera de las pruebas con una prevalencia relativamente moderada de una enfermedad, cualquiera de las pruebas va a ser adecuada, ¿no? Bueno, eso es lo que les quería comentar respecto a las pruebas de tamizaje, ya sea PBH, Papa Nicolau e inspección visual con ácido acético. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Vladimir Villoslada. Entonces, dejamos la plataforma para que puedan transmitirnos sus preguntas. Antes de comenzar con el tercer tema. Hola, hola, hola. Ya. Aquí hay unas preguntas. Toma asiento, doctor. Aquí hay unas preguntitas. Este que nos dice, ¿cada cuánto tiempo haría el test de BPH y Papa Nicolau, ya que son más específicos juntos? Bueno, el COTES se recomienda, si las dos pruebas son negativas, repetir a los 5 años. 5 años. ¿Cada qué tiempo se deben realizar estas pruebas de tamizaje? Ah, bueno, ya no me he respondido. Dentro de sus recomendaciones, indica el uso de PAP. Como ya les mencioné, acá Perú lamentablemente no lamentablemente, sino es un país muy diverso, ¿no? Yo creo que si a una paciente o en en una determinada región te ha ido bien con Papa Nicolau y tienes Papa Nicolau, perfecto. Lo importante es que sepas manejar los resultados anormales.
sepas cuándo empezar a hacer Papa Nicolau y sepas hacer con qué frecuencia. Se recomienda el Papa Nicolau en mayores de 21 años en primer lugar. De 21 hasta 30 años, cada 3 años, si los Papa Nicolau salen negativos, cada 3 años. Y si los Papa Nicolau salen positivos, pues muchas veces tenemos que lo derivan a colposcopía. Tenemos que saber a qué paciente derivan a colposcopía. ASCUS generalmente no se deriva, LI de bajo grado sí, LI de alto grado también, AICH, AGC también se deriva a colposcopía. Pero el Papa Nicolau es una prueba relativamente con una sensibilidad, como ya lo revisamos, sensibilidad moderada. Y si tienes un buen programa de salud pública, un buen sistema de salud, definitivamente sí es adecuado y sí es útil usar Papa Nicolau. Es mejor usar Papa Nicolau que no uses ninguna prueba, ¿no? Pero decir, si vas a usar Papa Nicolau y no vas a usar test de PVH, definitivamente eso no es factible, ¿no? Doctor, ¿puede indicar si en el estudio que presentó sobre lesiones de alto y bajo grado fueron en mujeres con qué factores de riesgo o de qué edades, con antecedente de lesión cervical, etcétera? Bueno, de todas las revisiones sistemáticas fueron de los cuatro más grandes ensayos clínicos. Se hicieron en Suecia, en Estados Unidos. Las pacientes fueron mayores de 30 años, población general. No fueron cortes de más de 1 millón de pacientes y dentro de los criterios de inclusión no había con factores o sin factores de riesgo, era población general. ¿Qué hacer si el patólogo informa NIC2? ¿Se debería solicitar un nuevo examen? Ya les comenté que si el patólogo me dice que es un NIC2, definitivamente es un NIC2. O sea, solamente se pide P16, no es que se pide, sino el patólogo puede hacer P16 cuando él tenga la duda, no cuando el ginecólogo lo solicite, cuando el ginecólogo oncólogo. Es el gran error que cometemos. Tengo un NIC2 y bueno, yo como ginecólogo oncólogo, pues quiero decir, oye, mira, hazle P16 y actualmente están haciendo KI67, hazle las dos para ver si lo trato o no lo trato. Si el patólogo me dice que es un NIC2, definitivamente es un NIC2. O sea, eso es en población general. Hay poblaciones especiales en adolescentes de 21 a 24 años que teóricamente se podría hacer P16 y KI67, sí. Pero si el patólogo me dice que es un NIC2, definitivamente es una lesión de alto grado. En las dos categorías que ya no debemos usarlo, NIC2, NIC3 o NIC1, sino solamente lesión de alto grado y lesión de bajo grado. ¿A los cuántos años se recomienda el tamizaje con COTES? El tamizaje, como les dije, se debe empezar a los 21 años, pero el PVH, 30 años. O sea, el COTES debe empezarse a los 30 años. En conclusión, doctor, ¿se debe hacer PBH y PAP o en qué momento hago IVA? Como ya les mencioné, va a depender de qué es lo que tienes, dónde vives, cómo es tu sistema de salud. Pues si estás en un puesto de salud donde no tienes insumos para hacer Papa Nicolau, mucho menos vas a tener PBH. Pues si tienes IVA, haz IVA. Lo importante es que, uno, sepas hacer IVA. Lo segundo, sepas manejar cuando los IVA son positivos para no sobretratar y lo más importante, no subtratar, porque de todas las pacientes que tratamos con IVA, que teóricamente son lesiones de alto grado, entre 2 a 5% vamos a tratar cáncer infiltrante. 2 a 3% vamos a tratar cáncer infiltrante, aparte del sobretratamiento. Entonces, lo más importante, ¿puedes hacer IVA? Si estás capacitado, perfecto. Lo importante es saber manejar cuando el IVA es positivo y tienes que tener un control de calidad para que hagas IVA. Y cuando tienes un buen sistema en tu centro de salud, pues utiliza lo que tenga a la mano, ¿no? Si sale ASCUS positivo y test PBH negativo, ¿qué se realizaría en ese caso? Y en primer lugar, el ASCUS, ¿cómo se maneja el ASCUS? El ASCUS se maneja, anteriormente se hacía colposcopía, actualmente no se hace colposcopía. Actualmente se puede repetir el PAP al año o el test de PBH. Si yo le hago test de PBH, hay dos opciones que me sale. O me sale positivo o me sale negativo. Si me sale negativo, pues nada, ¿no? Si me sale positivo, yo me pregunto, ¿este positivo es 16 o 18 o para otros? Si es 16 o 18, va a colposcopía. Si es para otros, control en un año con COTES. Un saludo del doctor Juan Cahuiri Aguilar desde Cajamarca. Nos dice, doctor, en cuanto al INEN, ¿qué acciones ha tomado con respecto a poner orden como ente rector en oncología en temas sobre prevención de cáncer de cervix a nivel nacional? Muchos saludos y gracias por la ponencia.
Bueno, como ya les mencioné, bueno, un gran saludo a Cajamarca. Yo soy de Cajamarca, estudié en la Universidad Nacional de Cajamarca. Y un saludo también al colega. Lamentablemente el sistema de salud es muy desorganizado. Como ustedes han visto en la primera ponencia, les mostré cuán fragmentado, cuán desorganizado es el sistema de salud. Actualmente el MINSA tiene una unidad de prevención de cáncer y el INEM tiene una unidad de prevención de cáncer, que lamentablemente no se ponen de acuerdo, son no encuentro la palabra adecuada para decirlo, pero eso es ya más política que otra cosa. El INEM como institución puede poner orden, entre comillas, con otro, lamentablemente no. El ente rector es el Ministerio de Salud, pero el Ministerio de Salud, como tiene una unidad de prevención de cáncer que trata de hacer o implementar algunas políticas que muchas veces ya sea de acuerdo o en desacuerdo con la dirección también de cáncer o de prevención de cáncer del INEM, pero en sí el INEM no es el que rige las políticas de salud en prevención. Hay una unidad del Ministerio de Salud. No sé cuál es la razón en la que no se ponen de acuerdo, tanto el MINSA como el INEM, muchas veces quizás por problemas políticos más que por problemas técnicos. Eh, con antecedentes familiares de cáncer del cuello uterino, ¿altera o modifica el cuánto tiempo se debe realizar el PAP? No, antecedentes de cáncer de cuello uterino no tiene implicancia para alterar la frecuencia de tamizaje. Se puede realizar la inspección con ácido acético en el primer nivel de atención, ya que el PAP demora en sus resultados, o se debería realizar el PAP y esperar los resultados. Bueno, como ya les comenté, ¿no? Si tú tienes en un primer nivel de atención, pues tu papá Nicolau y te ha ido bien con tu papá Nicolau, perfecto. Pero si tienes papá Nicolau y no te ha ido bien, puedes implementar IVA, perfecto. Siempre y cuando ya sea el papá Nicolau o el IVA tenga un buen control de calidad. Y lo otro, saber qué hacer con los resultados. Para mí lo más importante es saber qué hacer con los resultados. O sea, si yo tengo y hago papá Nicolau y me sale un papá Nicolau anormal y no sé qué hacer, pues lamentable. Pues por más que hagas papá Nicolau y te den el resultado a los 3 días, pues no sirve. O ese papá Nicolau de repente me llegue a los 6 meses, igual no me sirve. Si yo hago IVA y no sé qué hacer con el resultado, pues igual no me sirve. Probablemente sobretrate o subtrate, no me sirve. Lo importante es que hagas lo que tú estás capacitado, que tengas un buen control de calidad, y lo más importante para mí es que a la paciente lo trates como si fuera tu mamá o tu hermana o tu esposa. Ujú. Doctor, en ciertas zonas del país existen situaciones en que las mujeres inician vida sexual muy tempranamente. En esos casos, ¿el tamizaje se recomienda adelantar también el inicio, o es igual a los 21 años? Es una buena pregunta, ¿no? Como ya les mencioné, el Perú es un país muy diverso, ¿no? Si uno yo trabajé en la selva, si uno va por la selva y las pacientes de 13, 14 años ya han iniciado su actividad sexual, muchas veces ya son madres adolescentes. Entonces la pregunta es, ¿debo utilizar o hacer tamizaje en estos pacientes? Una es yo responderte como médico para personas y otra responder como médico para un grupo de personas. Si uno responde como médico para un grupo de personas que es salud pública, probablemente te diga que no. ¿Por qué? Porque en salud pública se trabaja para el 95%. En salud pública no trabajo para una persona o no trabajan para una persona. Yo no puedo hacer salud para una, para dos, para tres, cuatro personas. Pero si uno va a una ciudad donde ve que hay alta incidencia probablemente de embarazo adolescente, que hay alta incidencia de lesiones premalignas, pues probablemente tenga que implementar en esa localidad un tamizaje con Papa Nicolau, no con test de PVH, con Papa Nicolau. Probablemente sí. Doctor, ¿puede existir resultado de patología con biopsia y que salga NIC2 y luego de 2 semanas realizar otra biopsia endocervical con resultado NIC1? El primero realizado fue informado por patólogo y el segundo por patólogo oncólogo. Lo primero que debemos hacer es cuando yo tengo una biopsia, ¿cómo manejar esa biopsia? En primer lugar, me pregunto qué Papa Nicolau previo ha tenido, para decir, mira, si este Papa Nicolau ha sido un LIE de alto grado y tiene una biopsia NIC2, probablemente sea realmente un NIC2. Pero si ha tenido un Papa Nicolau de LIE de bajo grado o de ASCUS, probablemente no sea un NIC2. Esa es la primera pregunta. La otra pregunta es la edad.
probablemente si es una paciente de 20, de 21 años, pues no tenga tanta concordancia, ¿no? Pero es una paciente de 30, 35 años, así mira, ve, la edad del Papa Nicolau previo me orienta más a hacer un NIC2. Entonces, la otra pregunta sería, si ya tiene una biopsia de NIC2, ¿le debo hacer una segunda biopsia a las 2 semanas? Me salió NIC1. Entonces, la pregunta es, ¿a quién le creo? ¿Al primero, al segundo, o le debo hacer una tercera biopsia? Ahora, fue leída por un patólogo oncólogo la segunda biopsia. La pregunta es, ¿esa muestra de la segunda biopsia fue adecuada? Igual, cuando uno va, por ejemplo, al mercado y ve un racimo de uvas, uno solo prueba una uva, no prueba dos, tres, cuatro, y solamente comprobar una uva es una muestra. Si lo pruebas y la uva es dulce, probablemente lo compres. Si la uva es ácida, probablemente no lo compres. Y la pregunta sería, ¿esa uva es representativa de todo el racimo de uvas? Entonces la pregunta sería, ¿la segunda biopsia es representativa de todo el cuello? Pues si quieres manejarlo, yo te sugeriría que la primera biopsia que salió NIC2, lo revises con el patólogo oncólogo y ver qué Papa Nicolau previo tiene y cuál es la edad de la paciente. Si el Papa Nicolau previo tiene del IE de alto grado, citología de carcinoma, ASCH, probablemente tenga un NIC2. Y la biopsia que le has hecho de NIC1 sea de una parte adyacente. Ahora, ¿puede existir NIC2 con NIC1 o NIC3? Sí, sí puede coexistir también. Doctor, ¿es recomendable en una paciente joven de 18 años aproximadamente con resultado de NIC1 la vacuna BPH o ya no la va a proteger? No, no es recomendable. El valor, ¿cuál es la especificidad y valor predictivo negativo del COTES? Acá está el COTES. La especificidad sube al 99%. Listo. ¿Cuál es el manejo de ASCUS en pacientes entre 21 y 29 años? Entre 21 y 29 años, como ya les mencioné, el ASCUS, ¿cómo se maneja? El ASCUS se maneja, se puede hacer un Papa Nicolau en un año o un test de PBH. Ya. Bueno, entonces iremos reservando también algunas preguntas para el doctor Víctor Díaz, que nos va a acompañar en la tercera ponencia. Y agradecemos con aplausos virtuales al doctor Villoslada. Muchísimas gracias, muchos saludos de Cajamarca y de las regiones que han aprovechado mucho la ponencia y agradecen también que la pueda compartir a través del Telegram en las redes de educación media continua. Muchísimas gracias, doctor Villoslada. No, gracias a ustedes por la invitación.